En esta sección del Evangelio se nos dice que Simón Pedro se opuso a recibir de Jesús este servicio. El verso 6 dice que Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús insistió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro, manteniendo su posición inflexible, dijo en el verso 8: no me lavarás los pies. Jamás. O sea, no. Pedro era de blanco y negro. No le dijo: hoy no me los vas a lavar. Le dijo: no, es que nunca me los vas a lavar. ¿Sí? Interesante que Pedro no se sometió a Cristo, ¿verdad? Aquí. No se sometió al Señor. En ese momento, ¿verdad? Porque Jesús ordena algo y Pedro le dice: no lo voy a hacer nunca. ¿Sí? Pedro estaba, dice aquí en el primer apartado que está acá, Pedro estaba aferrado al paradigma del mundo porque él creía que los maestros y los líderes deben de ser servidos y no deben de servir. Esa era lo que decía la cultura y la tradición. El maestro debe ser servido, no servir. Por ejemplo, los escribas recibían un trato muy especial y separado, tanto que Jesús alguna vez los señaló de que amaban ese trato especial. Si ustedes abren la palabra de Dios en Lucas 20, versículo 46, en un momento, Lucas 20, verso 46. ¿Por qué? Porque un escriba era una persona de mucho prestigio en la sociedad. Entonces, un escriba cuando andaba entre la gente, no de ninguna manera pensaba servir al que estaba enfrente de él, sino que se le sirviera, se le diera deferencia. Eso era lo que el escriba estaba esperando. Y Jesús dice: cuidado con ellos, porque les gusta ser servidos, pero dice el verso 47, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, y dice que recibirán ¿qué? Mayor condenación. Entonces, Pedro necesitaba comprender que en el cuerpo de Cristo el liderazgo debe de ser diferente. Quiero detenerme un momento a hablar del liderazgo de la iglesia. Los pastores casi no hablan de esto, o bueno, porque hablar de esto que vamos a hablar es hablar de cómo juzgar al que les está sirviendo como ministro o maestro. Entonces muchas veces se oculta lo que la Biblia dice sobre cómo debe de servir un líder para que la iglesia no pueda juzgar adecuadamente su trabajo, ¿no? Pero vean ustedes lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5, verso 17. Vamos a ver algunos versículos. Porque Jesús dice que no debemos de seguir el paradigma del mundo, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el paradigma de Jesús. Dice que debe de ser humilde, servicial y un ejemplo para los demás. ¿Alguien tiene Primera Timoteo 5, 17? Dice que deben de recibir honor. Bueno, está bien, pero no es un honor como el mundo lo da, de que el que gobierna no sirve, sino que en la iglesia el que gobierna debe de servir. Porque vean ustedes también, si por favor alguien encuentra Hebreos 13, verso 17. Aparte, lo que acabamos de leer en 1 Timoteo dice, los ancianos que gobiernan, ¿cómo? Bien. Quiere decir que se puede gobernar mal, ¿verdad? Y gobernar mal significa que el que gobierna está abusando de los que son gobernados. Dice que hay que obedecer a los pastores por una razón. ¿Por qué? Porque ellos
Velan por vuestras ¿Y qué significa velar por el alma de una persona? Servirla. Por eso digo, estas cosas no se hablan, porque uno se pone en el ojo del huracán, o uno se pone bajo escrutinio, ¿no? Pero a mí no me sirve de nada convencer a la congregación de que las cosas son diferentes. Un día alguien lo va a notar. Y un día alguien va a decir, hey, mano, no es por ahí. En las sectas, esto no se estudia. Dice que velan por sus almas. No que abusan de las almas. Y dice como quienes han de dar, ¿qué? Cuentas. Las cuentas se entregan a Cristo, hermanos. Lo que yo digo aquí, el Señor lo está juzgando. Y si yo me salgo con la mía en una congregación, no me salgo con la mía delante de Cristo. Tarde o temprano, el Señor va a poner en orden las cosas. Y hay muchas iglesias en donde el servicio como Cristo no se da, porque estamos empeñados como Pedro al principio, ¿verdad? Aferrados al paradigma del mundo. Pero fíjense que Pedro cambió su manera de pensar. Porque vean ustedes lo que escribió unos 34 años después del lavatorio de los pies. En Primera de Pedro 5, versos 2 al 3. Vamos a esa parte, por favor. Vamos a ver al Pedro ya más sabio, ¿verdad? A ver, un momento, perdón. No, ¿qué dice Pedro? No como teniendo ¿qué? ¿Verdad? Ya es diferente, 35 años después. Primero Pedro dijo, a mí no me vas a lavar los pies, porque eso no va para un pastor, para un maestro. Y 35 años después dijo, no como teniendo señorío. Voluntariamente, no por dinero, dice, ¿verdad? Sino con ánimo pronto. ¿Siendo qué? Ejemplos de la gracia.